Se você está vendo esta palestra, entonces eu não tengo internet. No, ahora en serio, en serio. Esta es una presentación, digamos, asíncrona de la charla que me corresponde dar en el Seminario Internacional de Matemáticas. Entonces, como dice esta primera parte, mi charla va a tratar sobre algunas propiedades de los polinomios de Bernoulli-Gegenbauer generalizados de tipo mixto. Y estas propiedades van a ser, digamos, de tipo algebraico y algunas otras de tipo analítico. Bien, dicho esto, me gustaría, empezando la charla, agradecer al grupo de organizadores del seminario por la oportunidad y la invitación a compartir este material con ustedes. Sin ningún otro preámbulo, entonces vamos a mostrar cómo será, ¿verdad?, el esquema de presentación de este material. Bien, mi charla está dividida en 4 partes. Una breve introducción mostrando el, el plan del contenido de la charla y algunas propiedades básicas de los polinomios de Bernoulli generalizados, así como también de los polinomios de Gegenbauer. La segunda y la tercera sección conforman realmente el corazón de la charla, porque allí veremos tanto la definición como las propiedades que ya mencioné de los polinomios de Bernoulli Gegenbauer generalizados de tipo mixto. Y finalmente comentaré algunas de las referencias que he utilizado para preparar este material. Bien, entonces nuestro plan es mencionar, y la palabra cabe, discutir algunas de las propiedades algebraicas y analíticas de una familia de polinomios especiales que se definen o que se producen a través del método de la función generatriz. El método de la función generatriz básicamente lo que permite es expresar cierta función en dos variables, x y z, x variable real, z variable compleja, en términos de quién, en términos de un desarrollo de potencias de z alrededor del origen, donde los coeficientes de ese desarrollo de potencias van a ser precisamente los polinomios involucrados. En la lámina aparecen estos polinomios en ambos casos, tanto para el caso en el que el parámetro alfa es igual a 0, como en el caso en el que el parámetro alfa pertenece al intervalo menos un medio infinito, pero es distinto de 0, aparecen señalados en rojo. Los polinomios de Bernoulli generalizados son una extensión de los polinomios clásicos de Bernoulli, descubierta por Nordlund, más o menos por el año 1924, cuando aparece su libro, eh, cuando aparece su libro, que hasta ahora lamentablemente no ha tenido una traducción al inglés, sino que continúa en alemán. Estos polinomios se definen también a partir del método de la función generatriz, así como aparece en la ecuación 3. ¿Okay? Los polinomios están resaltados en azul y bueno, para poder tener una cierta facilidad a la hora de los cálculos se toma precisamente como convención que 1 a la alfa sea igual a 1. ¿Para qué? Para poder trabajar con esa rama principal de quién, con esa rama principal de la función z a la algo, z a la alfa. Estos polinomios, en efecto, cuando el parámetro u orden alfa es tomado igual a 1, se transforman o coinciden con los polinomios clásicos de Bernoulli y también tienen asociado un número, al igual que los polinomios de Bernoulli. En este caso, el número, la sucesión de números asociados por cada orden
son llamados números eh, de Bernoulli generalizados de orden alfa y se definen a partir de la evaluación de cada uno de los polinomios en cero, al igual que en el caso clásico de los polinomios de Bernoulli. Um, Entre todas las referencias e información que se puede encontrar acerca de la definición de estos polinomios está principalmente el libro de Norlund, pero también en 1933 Milne Thomson en su libro de cálculo de diferencias finitas hace una exposición bastante interesante acerca de las propiedades analíticas y algebraicas de estos polinomios, y más recientemente en el año 2012 en un compendio sobre la función z y la función qz, los profesores Rivastava y Chow abordan también muchas de las propiedades clásicas y de las nuevas propiedades. Estos dos profesores son unos estudiosos de generalizaciones de polinomios especiales, en este caso de los polinomios generalizados de Bernoulli. Y con respecto a la importancia o a las propiedades interesantes que pueden tener las sucesiones de números generalizados de Bernoulli, bueno, la enciclopedia de números enteros, que aparece allí resaltada en azul como punto 4, es un buen referente para descubrir o estudiar distintas sucesiones, principalmente cuando el parámetro alfa es tomado como un número natural. Bien, entonces los polinomios de Bernoulli generalizados se pueden encontrar en distintas áreas de la matemática, abarcando matemáticas discretas, cálculo umbral, el cálculo y el análisis, las funciones especiales, y en particular la subclase que ellos representan, que es la de los polinomios especiales. Mi interés por este tipo de familias de polinomios proviene precisamente de estudiar los distintos aspectos analíticos asociados a teoría de aproximación principalmente, que pudiesen estar, ¿verdad? Que pudiesen estar relacionados con estos polinomios desde el punto de vista del el análisis clásico. También estos polinomios y sus números asociados son muy frecuentes en teoría de números, particularmente en el área de sucesiones y números especiales, etcétera. Bien, pues he dicho eso, también quisiera comentarles algunas de las propiedades básicas que tienen estos polinomios. Bueno, la propiedad 1 lo que nos dice es que cuando nosotros multiplicamos por menos 1 a la n al polinomio trasladado, por su orden, entonces nosotros recuperamos al polinomio original. Y en particular, esa propiedad nos permite encontrar la evaluación del polinomio sobre su orden alfa. Muy bien. La relación, ¿verdad? La relación que define estos polinomios a partir del método de la función generatriz también nos permite encontrar fórmulas que se llaman aditivas o fórmulas de adición, como la que aparece en la ecuación 5. Noten que en esa fórmula se está sumando tanto en la variable del polinomio como en el orden asociado al polinomio. En particular, tomando beta igual a 0 en la ecuación 5 e intercambiando la variable x con la variable y, nosotros obtenemos una representación bien conocida
del enésimo polinomio de Bernoulli, Bernoulli generalizado de orden alfa, ¿con respecto a quién? Con respecto a combinaciones lineales que involucran a sus números asociados. Si bien esa representación podría resultar muy elegante, aporta muy poco sobre el comportamiento de los polinomios. ¿Por qué? Porque esa representación depende en un gran grado de quién. Bueno, depende en un gran grado de los números asociados al polinomio. Entonces, uno de los problemas interesantes que surgieron a la hora de estudiar estos polinomios fueron precisamente qué tipo de representación explícita se podría dar de estos polinomios. En el año 1988, Rivastava y un colaborador, Todorov, encontraron una representación explícita para el enésimo polinomio de Bernoulli generalizado de orden alfa, como la expresión que aparece ahí en 7. Entonces, esa representación explícita viene dada en términos de una función hipergeométrica gaussiana, la que aparece allí, la F2, 1, e involucra, entre otras cosas también, al trabajar con una función hipergeométrica de tipo gaussiano, entonces también vamos a tener que involucrar a los Fall Factoring o coeficientes de Pochhammer, el símbolo de Pochhammer. También en ese artículo de 1988, Rivastava y Todorov eh, deducen a partir de la fórmula explícita que se está dando arriba de los polinomios de Bernoulli generalizados, una expresión para los números de Bernoulli generalizados, que es la que aparece allí en la expresión, en la ecuación 8. Bien, otras propiedades interesantes que tienen estos polinomios es una bien conocida de los polinomios clásicos de Bernoulli, que en términos de su teoría se expresa como fórmula de inversión, y es aquella que nos dice que cada una de las potencias, ¿verdad?, de x a la n se pueden expresar en términos de quién, en términos de la combinación lineal finita de polinomios de Bernoulli clásico que aparece en la ecuación 9, y esa ecuación nos permite afirmar, entre otras cosas, que los n+1 primeros polinomios de Bernoulli forman una base del espacio de polinomios de grado eh, a lo sumo n y coeficientes reales. Bien, explotando algunos de los métodos clásicos para deducir esa representación, el año pasado, mientras estuve en esa estancia obligada en Madrid, pues descubrí, entre otras cosas, que una representación similar podía darse para quién, podía darse para el caso de los polinomios de Bernoulli generalizados, siempre y cuando el orden de estos polinomios o ese parámetro alfa fuese tomado como un número natural. En ese caso, los coeficientes que acompañan a esa representación son un poquito más complicados, pero no imposibles de determinar. Consecuencia de la ecuación 10, bueno, que los polinomios de Bernoulli generalizados también forman una base del espacio de polinomios de grado a lo sumo n, siempre y cuando el orden o el parámetro asociado a estos polinomios sea un número natural. Con respecto a los polinomios de Gegenbauer, ahora nos cambiamos de familia, ahora vamos a trabajar para algunos con una familia más conocida, ¿verdad? Estos polinomios son un poco más antiguos que los polinomios de Bernoulli, fueron descubiertos y desarrollados por Gegenbauer y tienen entre sus propiedades pertenecer a la clase de la familia de los polinomios
ortogonales clásicos. De hecho, uno los puede definir tomando el parámetro alfa mayor que un medio, mayor que menos un medio, perdón, y definir esta sucesión a partir de una cierta relación de ortogonalidad que involucra, ¿qué cosa? Que involucra como producto interno a un producto asociado a quién, bueno, a un producto integral con respecto a la medida mu que aparece en la lámina, particularmente normalizado por la expresión. Recuérdense que cuando uno tiene una sucesión de polinomios ortogonales, esa ortogonalidad es única salvo constante multiplicativa. Entonces, para poder tener una única sucesión de polinomios ortogonales, yo tomé la normalización que aparece aquí en rojo. Eso nos permite garantizar, ¿qué cosa? Bueno, nos permite garantizar que efectivamente vamos a tener una familia de polinomios ortogonales que satisface la relación de ortogonalidad que aparece en la primera línea. Esa esa relación esa relación de ortogonalidad cuando normalizamos, ¿verdad? Cuando lo normalizamos tomando esta relación que aparece acá, ¿verdad? Va a tener problemas cuando alfa es igual a cero o es un número negativo. ¿Por qué? Porque en el denominador de esa expresión está apareciendo la función gamma evaluada en 2 por alfa. Entonces, ya que en ese caso vamos a tener problemas, entonces definimos a los polinomios de Bernoulli, perdón, a los polinomios de Gegenbauer, ¿verdad? Para el caso en el que alfa es igual a cero a partir de las relaciones que aparecen en el tercer recuadro verde, es decir, tomando límite cuando alfa tiende a cero en cada uno de los casos, como los límites que aparecen allí. De manera que cuando alfa es igual a cero, nosotros tenemos que nuestros polinomios de Gegenbauer de orden cero se vuelven precisamente los polinomios de Chebyshev de primer tipo. Para evitar eh, confusión con la notación, nosotros sencillamente vamos a decir que en el caso en el que alfa sea igual a cero, nuestros polinomios van a estar definidos entonces como aparecen en la última línea de la lámina. Es decir, van a ser, eh, para n mayor o igual que 1, van a ser precisamente polinomios eh, de Chebyshev de primer tipo multiplicados por alguna constante. Bien, dicho eso, entonces nosotros vamos a denotar al enésimo polinomio de Gegenbauer mónico, es decir, aquel cuyo coeficiente en la potencia x a la n es igual a 1, lo vamos a denotar como si su n de alfa x. Entonces eso no es más que el polinomio original multiplicado por quién, por el recíproco de su coeficiente principal o su coeficiente líder, donde ese k su n alfa, que representa al coeficiente líder, está dado por la expresión que aparece allí en cada uno de los casos, tanto si alfa es distinto de cero como en el caso en el que alfa es igual a cero. Bien, los polinomios de Gegenbauer en particular contienen a los polinomios de Chebyshev y a los polinomios mm, de Young como casos particulares. Basta tomar alfa igual a menos un medio, ¿verdad? O alfa igual a cero para obtener cada una de estas familias. Mientras que ellos
forman parte de una familia de polinomios más generales, una familia de polinomios ortogonales clásicos más generales, que son los polinomios de Jacob. Y también están íntimamente relacionados con simetrías axiales de potenciales simétricos en n dimensiones. Digamos, esa es una aplicación de tipo físico de la cual no vamos a comentar mucho acá, pero que muestra eh, en parte el atractivo que tiene trabajar con los polinomios de Gegenbauer clásicos. Por supuesto, ellos heredan prácticamente todas propiedades algebraicas y analíticas de los polinomios de Legendre, entre ellas que satisfacen una relación de recurrencia a tres términos, como la que aparece en la ecuación 11, con condiciones iniciales, las que se están dando allí, pues estamos trabajando con los mónicos. Su norma puede ser calculada explícitamente, como aparece en la expresión 12, y también pueden ser generados, a partir de la fórmula de Rodríguez. Entonces, esta forma de generación de los polinomios de Gegenbauer se basa precisamente en que ellos satisfacen una cierta ecuación diferencial de orden n para cierta potencia conveniente de 1 menos x cuadrado, como aparece al final de la lámina. También satisfacen una ecuación de estructura, como la que aparece allí. Noten que en esa relación de estructura que estamos dando en, en la tercera línea de la lámina, aparece ¿qué cosa? Bueno, aparece una relación entre el enésimo polinomio de Gegenbauer de parámetro o de orden alfa menos 1 con respecto a quién? Con respecto a el enésimo polinomio de Gegenbauer y el polinomio de grado n-2, pero de parámetro alfa. Y finalmente, otra propiedad súper útil, porque permite describir el comportamiento de los ceros de estos polinomios en el soporte de la medida de ortogonalidad, que en este caso va a ser el intervalo menos 1, 1, es conocida como la condición de Ham. ¿Y qué nos dice la condición de Ham? Bueno, la condición de Ham lo que nos dice es que la derivada con respecto a x del polinomio de Gegenbauer de grado n y de orden alfa o parámetro alfa coincide con otro polinomio de Gegenbauer. En este caso, el polinomio de Gegenbauer de parámetro una unidad más que el que se está derivando y de grado una unidad menos del que se está derivando. Entonces hay una relación entre el orden de derivación y los parámetros y grados de las familias de polinomios de Gegenbauer. Bien, existen muchas definiciones en la literatura de los polinomios mónicos o de los polinomios de Gegenbauer. Y la definición que nos va a interesar a nosotros para poder trabajar, o que me interesó a mí para poder trabajar, es precisamente una que proviene de el uso del método de la función generatriz. Los polinomios mónicos de Gegenbauer también pueden expresarse como los coeficientes de cierto desarrollo en serie de potencias de una cierta función que depende de x y de z, como la que aparece en la expresión 13. En el caso en el que alfa sea un parámetro que pertenezca al intervalo menos un medio infinito, salvo el cero, y como en la expresión 14, en el caso en el que alfa sea igual a 0. Bien.
Esa expresión para nosotros, esa expresión de los polinomios mónicos de Gegenbauer a partir del método de la función generatriz va a ser muy importante para nosotros, porque como recordarán, me voy a regresar un momentito en las láminas, al principio de la exposición, nosotros hablamos de que los polinomios generalizados de Bernoulli, los polinomios de Bernoulli generalizados, perdón, también tienen una representación de este estilo. Nosotros sabemos que cuando tenemos dos series de potencias que son convergentes, entonces tiene sentido multiplicar esas series y por lo tanto nosotros vamos a poder multiplicar esas funciones y vía eh, el producto de series de Cauchy encontrar una serie asociada a la multiplicación de esas dos funciones. Entonces digamos que hasta allí nuestra forma de trabajar consiste en, número uno, tener presente algunas propiedades de estas dos familias de polinomios eh, que se definen a partir del método de la función generatriz y luego mezclar, ¿verdad? Combinar sus, sus definiciones ¿en términos de quién? En términos del producto de las dos funciones generatrices que generan a estas dos familias para obtener una tercera familia que es la que vamos a llamar polinomios de Bernoulli-Gegenbauer generalizados de tipo mixto. Entonces, haciendo los ajustes necesarios para que el producto de Cauchy de series tenga sentido, entonces nosotros llegamos a la definición de la primera parte de esta exposición, la definición que presentábamos en el plan de trabajo. Bien, entonces parte del año pasado yo lo dediqué a estudiar las propiedades analíticas y algebraicas de esta nueva familia de funciones, intentando ver eh, qué tan lejana estaba esta familia de eh, las dos familias de polinomios asociadas que permitieron generarlas. Y un poco buscando eh, también propiedades de tipo, digamos, de tipo analítico que fuesen eh, nuevas para estas nuevas familias de polinomios. Entonces, otra vez, procediendo como en el caso de los polinomios de Bernoulli generalizados, estos polinomios tienen sus números asociados, que es sencillamente tomar la evaluación de cada uno de ellos en ceros, y el primer problema a determinar es, bueno, alguna expresión explícita para esos polinomios. No, yo voy a concentrarme particularmente en el caso en el que alfa sea distinto de cero, porque el caso en el que alfa es igual a cero, digamos, tiene un manejo similar a la hora de los análisis de sus propiedades. Bien, entonces dicho eso, pasemos a algunos de los resultados asociados a esta nueva familia de polinomios. Bueno, el primer resultado interesante es que por su definición, por su definición, ambas familias de polinomios, tanto la familia correspondiente a un orden alfa distinto de cero en el intervalo menos un medio infinito, o el correspondiente a alfa igual a cero, satisfacen las expresiones explícitas que aparecen allí en términos de quién, en términos de productos de polinomios de Gegenbauer y polinomios de Bernoulli generalizados. Ciertamente, esa proposición es sencilla de deducir si, como les dije, uno descubre el secreto de que lo que está en el fondo de la definición de estos polinomios es el producto de series de Cauchy asociado a su vez al producto de las dos funciones generatrices de estos polinomios. Particularmente combinando algunas de las propiedades
tanto de los polinomios de Bernoulli como de los polinomios de Gegenbauer que aparecían en las láminas anteriores, entonces uno puede chequear por simple inspección que los primeros cuatro polinomios de esa sucesión eh, de polinomios mixtos se pueden encontrar de manera explícita como aparece allí en la lámina. Noten que en cada nivel los coeficientes asociados a los polinomios, a medida que aumenta el grado del polinomio, esos coeficientes se van complicando y que son de momento funciones, ¿verdad? Cada coeficiente va a ser una función que depende de alfa, pero que no está claro qué tipo de comportamiento con respecto a alfa vayan a tener esas funciones, ¿verdad? De hecho, no solamente son funciones, son polinomios en la variable alfa, que es otra característica que también tienen los polinomios de Bernoulli generalizados. Los coeficientes asociados a su representación explícita terminan siendo polinomios en la variable alfa. Bien, en el caso de los polinomios de Bernoulli-Gegenbauer generalizados de orden cero, entonces usando la propiedad 16, vamos a regresar un momentico allí, vamos a ver la propiedad 16, ¿verdad? Usando su representación explícita, haciendo la evaluación en x igual a 0, entonces nosotros podemos deducir ¿qué cosa? Nosotros podemos deducir explícitamente cuáles van a ser los números eh, de Bernoulli-Gegenbauer asociados a esos polinomios. Entonces, digamos, el caso de orden alfa igual a 0 es más manejable. Esto proviene del hecho precisamente de que para alfa igual a 0 nosotros básicamente estamos trabajando con una familia de polinomios de Chebyshev de primer tipo. Bien, entonces lo primero que yo observé y que ahora lo coloco acá como una observación digna de mencionar es que la función generatriz que aparece, que nos permite definir a nuestros polinomios mixtos, puede ser expresada a partir de ese producto que aparece allí, donde G alfa de Z está dada por esa expresión y G minúscula de Z es esa otra expresión que aparece allí. Entonces, al poder descomponer la función generatriz de esa forma, a nosotros se nos va a presentar el primer inconveniente. Digamos que nuestra sucesión de polinomios no va a ser una sucesión de polinomios de Apple, ni tampoco va a representar una familia de sucesiones de polinomios de Apple generalizada. Y Y eso nos va a llevar, y eso nos va a llevar, va a agregar cierta dificultad porque no vamos a poder utilizar los métodos usuales que se utilizan cuando se trabajan con familias de Apple. Recuerdo que una familia de polinomios se dice de Apple si la derivada del polinomio, de cualquier polinomio de la familia vuelve a ser un polinomio que está en la familia. Entonces, para la condición de Apple se parece un poquito a la condición de Ham. Pero recuerden que la condición de Ham para los polinomios de Gegenbauer, el polinomio, el polinomio que aparecía no era un polinomio de la familia original, porque el parámetro alfa aumentaba en una unidad. Bien, también en contraste con los polinomios de Bernoulli generalizados y con los polinomios de Gegenbauer, eh, como dije antes, nuestros polinomios
mixtos tampoco van a satisfacer una condición de Ham. Entonces, cualquiera de los métodos asociados a cualquiera de los métodos que permiten encontrar propiedades de estos polinomios y que dependen de que la derivada de estos polinomios sea de nuevo un polinomio de la misma familia o con las mismas características, no va a valer en el caso que nosotros estamos considerando, no va a valer para nuestros polinomios mixtos, lo cual le agrega cierto grado de complejidad, ¿verdad? Y de dificultad al estudio, a nuestro estudio. Bien, particularmente lo que le acabo de comentar, se puede probar, porque se puede dar explícitamente, ¿verdad? Se puede llegar explícitamente a la derivada, se puede dar una fórmula explícita para la derivada del polinomio, del, del polinomio de grado n más 1 y de orden alfa de Bernoulli-Gegenbauer generalizado de tipo mixto, como la que aparece en la fórmula 17. Entonces, eh, teniendo eso en cuenta, ya yo sabía que, bueno, que iba a poder obtener algunas propiedades similares, pero que estos polinomios estaban muy lejos de poderse trabajar con las técnicas usuales que se trabajan los polinomios de Apple. Ok, otro hecho interesante y sencillo de determinar, no basta hacer los cálculos, es que estos polinomios también están lejos de ser ortogonales. A lo sumo, nosotros lo que podemos encontrar es una representación para el producto interno de nuestros polinomios con respecto a quién, para el producto interno de nuestros polinomios, eh, para el producto interno de nuestros polinomios, ¿con quién? Con los polinomios de Gegenbauer de grado alfa. Entonces, entonces noten que la expresión 18 lo que nos dice es lo que nos dice es que el producto interno, ¿verdad?, entre el polinomio B sub n y el polinomio de Gegenbauer C sub n se puede expresar a partir de la fórmula que aparece allí. Entonces, entre otras cosas, esa fórmula nos dice, ¿verdad?, que casi nosotros podemos calcular la norma de quién. La norma en el L2 correspondiente del polinomio B sub n de alfa X. Entonces, con respecto a los aspectos, le dije que iba a tratar algunos aspectos algebraicos de estos polinomios. Entonces, con respecto a los aspectos algebraicos, sí que podemos encontrar cierta información asociada a nuestros polinomios. Cuando los miramos desde el punto de vista matricial. Entonces, si nosotros consideramos la expresión 15, que es precisamente la fórmula explícita de estos polinomios en términos de quién, en términos de sumas que contienen productos de polinomios de Gegenbauer y polinomios de Bernoulli generalizados, nosotros podemos encontrar entonces una expresión matricial para quién, para cada uno de estos polinomios, como la que aparece en 19, donde la matriz es su alfa de R, ¿verdad? La matriz es su alfa de R que aparece premultiplicando del lado derecho en la expresión 19, es una matriz fila que se forma o que consiste, ¿verdad?, de esas entradas, mientras que la matriz B sub alfa es la traspuesta de quién, es la traspuesta de los
n más un primeros polinomios de Bernoulli generalizados. Entonces, pre y post multiplicando, nosotros hallamos una forma matricial para quién, una forma matricial para nuestros polinomios, y esa forma matricial nos va a permitir a su vez entonces encontrar qué cosa, encontrar un vector de polinomios que nos permita entonces tener la representación que aparece aquí en la ecuación 20, donde, donde la matriz de orden n más 1, la matriz cuadrada de orden n más 1, su alfa x, es precisamente la matriz formada por quién? La matriz formada por todas las filas que teníamos en la expresión anterior, por todas estas filas. Bien. Noten, noten, entre otras cosas, que la matriz que ahora está apareciendo es una matriz tridiagonal cuya diagonal principal, al haber tomado los polinomios de Gegenbauer mónicos, esa diagonal principal consiste solo de unos. Perdón, dije tridiagonal, una matriz triangular inferior, no tridiagonal, triangular inferior. Bien, entonces lo que acabo de mencionar someramente nos lleva a dónde, nos lleva al siguiente resultado, nos lleva a dar una expresión matricial para quién, una expresión matricial para el vector conformado por quién, para el vector conformado por los n más 1 primeros polinomios de Bernoulli-Gegenbauer generalizados de tipo mixto, en términos de quién, en términos del producto de las matrices que ya hemos considerado. Como le dije antes, la matriz es su alfa, la matriz que contiene la información que dan los polinomios de Gegenbauer, es una matriz triangular inferior. Todos sabemos que el determinante de una matriz triangular inferior coincide con el producto de los elementos que están en su diagonal, pero al ser los elementos que están en la diagonal de esta matriz, precisamente los polinomios de grado cero de una sucesión de polinomios mónicos, entonces el determinante de esa matriz va a ser igual a 1, y en consecuencia ya tenemos que una información importante, que la matriz que concentra la información de los polinomios de Gegenbauer en esa representación del teorema 1 es una matriz invertible. Ahora, bueno, entonces acá menciono un ejemplo en esta lámina. Aquí estamos tomando n igual a 3, el parámetro alfa es igual a 1. Entonces, con esa información y sabiendo que la matriz, voy a regresarme aquí un momentico, que la matriz que concentra la información de los polinomios de Gegenbauer es invertible, entonces nosotros podemos expresar en términos de quién, en términos de nuestros polinomios, de nuestro vector de polinomios mixtos, a quién, a los polinomios de Bernoulli clásicos concentrados en donde, bueno, al tomar alfa igual a 1, estamos reproduciendo a los polinomios de Bernoulli, y entonces así encontramos de 21, ¿qué cosa? De 21 esta correspondencia matricial, y en efecto, sabiendo quiénes son los cuatro primeros, nótense que en el vector B sub 1 de X que está al final, ese vector es precisamente los cuatro primeros polinomios de Bernoulli-Gegenbauer mixtos, y esos cuatro primeros polinomios los podemos calcular como vimos en una de las láminas previas. Entonces, en consecuencia, nosotros podemos a partir de esta fórmula recuperar a quién, recuperar a los polinomios clásicos de Bernoulli como
aparece acá abajo después que calculamos a la inversa de la matriz en cuestión. Entonces, moraleja, nuestro enfoque matricial tiene sentido en el caso clásico, lo cual nos permite a nosotros eh, validar, o me permite a mí validar la fórmula matricial encontrada. Otro ejemplo, otro ejemplo es cómo a partir de la fórmula de la fórmula matricial que encontramos, de esa representación matricial que encontramos para los polinomios de Bernoulli-Gegenbauer generalizados, a partir de esa fórmula, nosotros también podemos encontrar qué cosa. Bueno, podemos encontrar una suerte de fórmula de inversión matricial. Entonces, ¿cómo procedemos en ese caso? Bueno, en ese caso tomamos a los polinomios otra vez. Vamos a tomar parámetro alfa igual a 1 para poder contrastar con el caso clásico. Ya nosotros sabemos que los polinomios de Bernoulli clásicos se pueden expresar como aparece, como aparece en esta ecuación en términos de los números de Bernoulli, y a su vez esa ecuación puede representarse en forma matricial de esta forma, donde M es la matriz que contiene la información que dan los números de Bernoulli, ¿ok? Y T de X no es más que el vector conformado por la base canónica, ¿verdad? El vector conformado por la base canónica de los polinomios de grado menor o igual que n traspuesta. Esta información proviene de expresar para cada n, para cada grado del polinomio, tomar la representación que aparece allí y colocarla en un arreglo tipo fila. Y luego utilizar un poquito de álgebra lineal, ¿verdad? Álgebra de matriz. Bien. Entonces, nuevamente, tenemos una matriz, la matriz M es una matriz triangular inferior cuya diagonal principal está formada solo por unos, y otra vez, eso nos dice que esa matriz va a ser invertible. Luego tomamos nuestra representación matricial con alfa igual a 1, y cuando hacemos eso nos va a quedar, ¿qué cosa? Nos va a quedar la representación que aparece, la representación matricial que aparece en esa ecuación que estoy señalando. Pues bien, al ser M invertible, entonces nosotros podemos, ¿verdad? Convenientemente, utilizar el álgebra de las matrices invertibles para descubrir a quién, para descubrir al vector que contiene precisamente a los polinomios de la base canónica de P sub n. Consecuencia, estamos expresando cada una de las entradas de esos polinomios en términos de quién, en términos de el vector que va a aparecer de este lado, que representa, ¿qué cosa? Bueno, que representa la premultiplicación de nuestro vector original que contiene la información de los polinomios mixtos. ¿Por quién? Por la inversa de los polinomios de Gegenbauer de la matriz de los polinomios de Gegenbauer de orden 1, premultiplicada por quién? Por la matriz de los números de Bernoulli, de los números de Bernoulli clásicos. Bien. Ahora vamos a regresar, vamos a regresar a nuestra expresión 9, ¿no?
Nuestra expresión 9 es precisamente la fórmula de inversión. ¿Para quién? Es la fórmula de inversión asociada a los polinomios de Bernoulli clásicos. Y regresando a esa expresión 9, nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? En este, regresando a nuestra expresión 9, entonces nosotros tenemos que esa, ese vector de polinomios de la base canónica también se puede expresar de esta forma, utilizando ahora como ese producto de matrices, utilizando ahora qué cosa, utilizando ahora la fórmula de inversión de los polinomios de Bernoulli clásicos. Bien, allí Q, la matriz Q no es más que la inversa de M, de la matriz M que contiene la información de los números de Bernoulli arreglados como ya mostramos. Y entonces, desde 22 nosotros podemos deducir qué cosa, nosotros podemos deducir otra expresión, ¿verdad? Otra expresión tipo fórmula de inversión. ¿Para quién? Un tipo fórmula de inversión, pero ahora utilizando a los polinomios B. Noten que Q, al ser igual a M al ser igual a M a la menos 1, Q por B puede expresarse de esta manera por B sub X. Sorpresa. Me voy a regresar un momentico aquí. Recuerden que ya nosotros teníamos esta expresión, teníamos esta otra. Y esa expresión provenía precisamente de que B sub X se podía expresar como la matriz que contiene la información de los polinomios de Gegenbauer por la matriz que contiene la información de los polinomios de Bernoulli. Bien. Creo que me pasé aquí. Sí. Bien, dicho eso, entonces nosotros también podemos deducir, ¿verdad? Deducir desde 23 que el conjunto, ¿verdad? El conjunto formado por los polinomios B sub 0, recuérdense que estos polinomios B sub 0, B sub 1, B sub n corresponden al parámetro alfa igual a 1, al orden alfa igual a 1, también forman una base de quién, una base del espacio de los polinomios de grado n. Finalmente, ¿verdad? Finalmente, usando el lema o la proposición que ya teníamos por allí adelantada de que los polinomios generalizados de Bernoulli eh, de orden natural eh, forman una base, ¿verdad? Entonces también vamos a poder obtener que la base canónica de los polinomios se puede expresar como el producto de estas dos matrices, utilizando, digamos, más o menos un desarrollo similar al que hemos venido utilizando, y eso nos va a entregar a nosotros también una suerte de fórmula de inversión. ¿Para quién? Una suerte de fórmula de inversión o una manera de conseguir al vector de la base canónica expresado en términos de quién, en términos de nuestros polinomios mixtos. Y entonces, básicamente, esas son las propiedades y la información que quería compartir con ustedes en esta oportunidad. Y con respecto, como les dije ya en la última parte, con respecto a las referencias, realmente en los últimos años, los últimos 5 o 6 años, yo andaba un poquito movida de mi zona de confort, que suele ser polinomios ortogonales de Soboles, comportamiento analítico de estos polinomios, etcétera. Y bueno, decidí explorar
con otras familias de polinomios especiales, en particular con ciertas generalizaciones de los polinomios de Bernoulli, polinomios de Apóstol, polinomios de Euler generalizados, etcétera. Entonces, siempre buscando aquello, buscando de obtener, de hacer un estudio que me permita obtener aspectos de tipo analítico. ¿Ok? Entonces, para esta exposición, mm, concentré básicamente la información en dos de mis trabajos, tanto en solitario como en colaboración con otras profesoras, eh, que son los dos primeros que aparecen allí resaltados en verde, uno del 2014, donde trabajábamos precisamente con algunas propiedades de otra familia de polinomios ortogonales, esta vez con un producto interno de Sóbole, pero para trabajar con esas familias tuvimos que abordar algunas propiedades clásicas de los polinomios de Gegenbaur. Y un artículo bastante reciente del año pasado, por ahí agosto del año pasado, creo que fue aprobado, eh, que es el que contiene parte de la información de lo que les he relatado hoy. Finalmente, también consideré no el último libro del profesor Rivas Tava, sino más bien un tratado anterior sobre el método de la función generatriz y funciones especiales, de por ahí del año 1984, que me pareció que para abordar esta charla estaba muy completo. El resto son algunas trabajos con otros colaboradores que permitieron digamos, trabajos parciales con otros colaboradores, alumnos, etcétera, me permitieron llegar a esta parte a esta parte de la deducción de ciertas propiedades, trabajando con métodos que ya digamos, si no conocía, tenía una idea de cómo se manejaban. Y finalmente, abordar un poco, o sea, repasar un poco la teoría que ya manejaba, tanto de ortogonalidad clásica como de funciones especiales, mirando los clásicos de Sego y de Andrews en cada uno de los casos. Bueno, esta es todo el contenido de mi charla. Esto era todo lo que quería comentarles en esta reunión. Y bueno, darles las gracias por su atención y esperar que en la próxima charla ya no hayan problemas de conexión que hagan que tenga que darme charla de forma asíncrona. Bueno, voy a terminar la grabación y muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado la presentación.